Hola a todos. Pedro, estás en mute. Ahora, Carolina, Te escucho perfecto. ¿Se escucha, chicos? ¿Quieren perfecto. enviarnos alguna reacción, ¿Nos pueden dar algún un emoji? dedito con el emoji? Vale, perfecto. De momento todo Vamos. funciona. Bueno, chicos, bienvenidos a este webinar. Como todos sabéis, vamos a hablar un poco exclusivamente de estudiar en Australia, principalmente en Gold Coast y en una de las mejores escuelas de Australia, que sería Forum Education, aunque también vamos a hablar pues, del visado de estudiante, de cuáles son nuestros servicios, si tenéis dudas con respecto a otras visas, otras ciudades, etcétera, ¿vale? Entonces voy a presentar y enseguida le voy a dar paso a mi compi Carolina y nos va a contar ella también un poco sobre ella, ¿vale? Yo soy Pedro Gómez, actualmente me encuentro en España, ya sabéis que GoStyle tiene oficinas en diferentes países, tanto en Europa como en Latinoamérica, incluso en Asia, ¿vale? Entonces, dependiendo de dónde nos estéis viendo, tendréis una hora u otra, pero siempre podemos ofreceros un servicio exclusivo desde allá donde estéis, ¿vale? Yo actualmente, como os decía, vivo en España. Tuve la oportunidad de vivir en Australia un poquito más de 4 años, principalmente en la ciudad de Melbourne. Así que si alguno que estáis por aquí tenéis dudas y queréis comentarnos algo sobre esta ciudad, nos podéis decir lo que queráis y yo os aconsejaré muy bien. Y yo en mi caso casi siempre estuve con visado de estudiante, ¿vale? Empecé a estudiar un curso de inglés para poder certificar mi nivel de inglés y más tarde estuve estudiando formación profesional, ¿vale? Durante este tiempo tuve la oportunidad de trabajar en diferentes sectores, de viajar por toda Australia, etcétera. Así que, bueno, lo he dicho, cualquier cosita, cualquier duda que tengáis, nos podéis ir preguntando, ¿vale? Aquí abajo tenéis el chat a mano a la derecha, podéis enviar todos los mensajes que queráis y os vamos resolviendo las preguntas, ¿vale? Le doy paso ahora a mi compi Carolina, que nos cuente ella un poquito sobre su experiencia. Dale, gracias, Pedro. Bueno, chicos, hola. Yo soy Carolina Cazón. Soy de Argentina. Me encuentro actualmente en Argentina. Trabajo para el mercado latinoamericano, tanto, bueno, vendemos para México, vendemos para Chile y también al resto de las nacionalidades, ¿sí? Vendemos para Argentina, para Uruguay. Yo estuve 3 años viviendo en Australia. Me volví a fines de lo que sería el 2021 y empecé mi experiencia. Yo venía de estar un año en Nueva Zelanda y empecé mi experiencia con unos 9 meses de inglés porque sentía que estaba con ganas de perfeccionar el idioma. Estuve viviendo en Sydney y también estuve viviendo luego en Byron Bay, ¿sí? Porque luego cuando terminé lo que era el curso de inglés, por mi nacionalidad, tenía la posibilidad de aplicar a la Work and Holiday Visa. Entonces me hice un viaje por Asia y luego regresé a Australia a vivir un poquito más la experiencia. Eh, Vamos a contarles un poquito, ¿no? En este caso de Gold Coast, como les decía Pedro, que es el destino por el cual estamos haciendo el webinar, y con la escuela Inforum, ¿sí? Que es una escuela la verdad que, en mi opinión personal, la mejor de Australia. De hecho, ha salido galardonada en los últimos 3 años como mejor calidad en cuanto a escuela a nivel académico, así que ahora les vamos a estar contando un poquito. Y como decía Pedro, cualquier pregunta que tengan la pueden ir dejando en los mensajes, que somos dos por suerte que vamos leyendo y les vamos contando un poquito. ¿Vale? Perfecto, perdona Carolina que me he caído un momento, he desaparecido, pero nada, ya he recuperado la Ahí está conexión, de ¿vale? vuelta. Ya estoy de vuelta, ya todo solucionado, problemas del directo, como dicen, ¿no? Mira, tenemos una pregunta en el chat que nos dicen, hola, buenas, una duda es si realmente con las 25 horas semanales legales que tenemos con la visa de estudiante, da para pagar los gastos semanales, alojamiento, alimentación, etcétera. Pues mira, en este caso generalmente sí que nos da, ¿vale? Es cierto que para ir con visado de estudiante tenemos que hacer una inversión económica antes de ir en la que estaríamos pagando el curso, el seguro médico obligatorio y la tasa del visado, pero luego una vez estamos en Australia, estamos trabajando todas las horas que se nos permite, que serían 24 horas semanales cuando estamos en periodo de clase y 40 horas semanales cuando estamos en periodo vacacional, sí que nos da para mantenernos, ¿vale? De hecho, yo creo que Australia es un destino que elegimos mucho precisamente por las facilidades que tenemos a la hora de poder trabajar y mantenernos allí
El salario mínimo, si no me equivoco, ahora está en $30 a la hora y además la tasa de desempleo es por debajo del 4%. Entonces realmente ofrecen muy buenas condiciones laborales con respecto a otros destinos a los que podemos ir a estudiar inglés, trabajar o vivir la experiencia. No, no sé si estás de acuerdo, Carolina, con esto. Sí, correcto. Está buenísimo que nos hagan esta pregunta porque realmente la suelen hacer un montón y tiene mucho sentido porque son una de las preocupaciones que hay cuando vamos a dar un salto así, ¿no? Yo lo que siempre les digo es que tienen que tener en cuenta que las condiciones de los visados lo delimita inmigración, ¿sí? Esto quiere decir que desde inmigración ellos saben perfectamente, porque hay un análisis constante del mercado y saben perfectamente las horas que una persona puede llegar a trabajar y todos los gastos que podrían llegar a cubrir. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, con esas 24 horas que se puede trabajar semanalmente se cubren los gastos del alojamiento, de las comidas, del transporte, todo lo que son los gastos básicos. Ahora sí, la capacidad de ahorro va a depender mucho del gasto que tenga cada uno, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito más adelante, pero a Pedro también le habrá pasado que hay situaciones, hay momentos en los que tal vez consigues una vivienda con menos personas o con con mayor cantidad de personas. Con cuantas más personas compartas, más económico va a salir. Eso en Australia y en cualquier otro sitio, ¿no? Luego también cuánto Realmente. consumir en el súper, como que va afectando un poquito el gasto que decida tener también cada uno. También además depende mucho del estilo de vida de cada uno, ¿no? Hay gente pues que trabaja todas Exacto. las horas, gente que no las trabaja todas, gente que en cuanto recibe algo de dinero aprovecha para comprarse un vuelo y hacerse una escapada de 3 días, ¿no? Depende mucho al final de cómo nos organicemos la economía que vayamos a tener. Desde luego, si trabajamos en Australia las horas permitidas, tenemos suficiente para poder mantenernos allí, pagar nuestro alquiler, nuestra comida y tener un estilo de vida bastante decente, ¿vale? Nos pregunta también Sebastián, yo tengo dudas sobre cómo es el proceso para el visado, elección de estudio y todo el proceso preliminar. Pues mira, Sebastián, ahora vamos a empezar a hablar un poco de cuáles son nuestros servicios, pero para resumirte un poco, principalmente, dependiendo del visado que escojamos, requiere de un tipo de proceso u otro. Generalmente, cuando vamos con un visado de estudiantes, siempre intentamos elegir primero en qué ciudad nos gustaría viajar, cuál encaja más con nuestro estilo de vida. Y una vez esto decidido, empezaríamos a ver escuelas y presupuesto. Dependiendo de tu edad, nivel, nacionalidad, nosotros te recomendaríamos las que pensamos que pueden encajar más contigo y en base a eso tramitaríamos una matriculación con la escuela. Una vez se ha tramitado la matriculación con la escuela y hemos efectuado el pago correspondiente, la escuela ya nos da un documento que se llama COE que necesitamos para hacer un visado de estudiante internacional. Y una vez tenemos este documento en nuestro poder, pues ya nos ponemos a trabajar con el tema del visado para poder aplicar a este y conseguir el visado para poder viajar a Australia. Es un poco más complejo, pero bueno, resumiendo mucho por ahí, ¿vale? Si os parece bien, vamos a hablaros un poquito sobre nosotros y sobre cuáles son nuestros servicios y ahora continuamos con las preguntas, ¿vale? ¿Le quieres dar aquí caña, Carolina? Claro, vamos con eso. Bueno, como les contaba un poquito, Pedro, nosotros somos una agencia de estudios que les brindamos el asesoramiento gratuito para todo lo que es la contratación de cursos en el extranjero y sin dudas, como estábamos diciendo recién, nuestro destino estrella es Australia por todas las oportunidades que ofrece, ¿no? En cuanto a desarrollo, académicas, laborales, es un destino como muy demandado. Bueno, para recapitular un poquito lo que es el proceso, en toda la asistencia los ayudamos con esto, ¿no? Con lo que es la elección de destino, como les decía Pedro, trabajamos con distintas ciudades dentro del país, ¿sí? Y lo ideal es que justamente cada uno pueda tener una idea del estilo de vida que le gustaría tener, ¿no? Y en base a eso nosotros con nuestra experiencia los vamos guiando un poquito en cuál sería la ciudad ideal. Una vez que lo tenemos definido, los ayudamos con todo lo que es la elección del curso y la elección de la escuela, ¿sí? Acorde a las necesidades de cada uno, y los ayudamos con todo el proceso de inscripción, ¿sí? Con la matriculación. Es un proceso súper sencillo, se necesitan, la verdad que, pocos documentos para poder avanzar, en el caso de lo que serían los cursos de inglés. Y luego, una vez que avanzamos con la inscripción con la escuela, como decía Pedro, realizamos lo que sería el pago y la firma del contrato con la escuela, y ahí la escuela nos envía el COE, ¿sí?
que el COE es este documento que necesitamos para poder aplicar al visado de estudiante. Una vez que tenemos este documento, nosotros también los asesoramos y los acompañamos con todo lo que es la preparación del proceso de visado, ¿sí? Que son distintas instancias, ¿sí? Que nosotros los vamos guiando en el paso a paso, ¿sí? La idea es que estén todo el tiempo acompañados, desde que deciden realizar la experiencia hasta que regresan a sus casas, ¿vale? A ver si me salté algún paso: elección de la ciudad, solicitud del visado, apertura de una cuenta, perfecto. Una Creo que lo has semana antes, explicado todo correctamente. ¿sí? De una. Para agregar alguna cosita más, los servicios que les ofrecemos también es, por ejemplo, una semana antes de que lleguen al país, vamos a haber abierto sus cuentas bancarias en Australia, porque la cuenta bancaria y el número fiscal para poder trabajar los necesitan para poder empezar a buscar el trabajo, ¿sí? Para que los puedan justamente seleccionar y puedan empezar a trabajar. Así que esos procesos también los tienen incluidos, ¿vale? Y la elección del curso, bueno, recomendación sobre el alojamiento. Si necesitaran ayuda para reservar el alojamiento, también lo pueden hacer a través nuestro, ¿sí? Tenemos asesoramiento, reservamos a través de las escuelas, reservamos a través de residencias privadas, ¿sí? Y también, si necesitaran ayuda con la reserva de los vuelos, también pueden contar con nuestro apoyo. No sé si me estoy olvidando de alguna cosita más, Pedro. No, yo creo que está todo súper claro. Al final, un poco la idea de transmitir es que desde que os ponéis en contacto con nosotros, os ayudamos con absolutamente todo lo que necesitéis, desde elección de ciudad, escuela, trámites burocráticos, vuelo, alojamiento, hasta que pongáis un pie en Australia, ¿vale? Pero luego, no nuestros servicios terminan simplemente en el país de residencia donde os encontréis, sino que nosotros tenemos oficinas físicas en Australia y desde ahí os ayudamos también con todos los pasos que necesitáis para que la adaptación al país pues, sea lo más fácil posible, ¿vale? Aquí, ¿qué haríamos? Digamos que continúo yo, Carolina, ¿quieres o quieres seguir tú como tú prefieras, Sí, eh? dale, dale. Yo si Le doy. necesito algo, meto algún bocadito. Pues vamos, perfecto. Digamos que antes de viajar, imaginaos que, por ejemplo, vais a viajar a Sydney, pues antes de viajar a Sydney ya estaríais en contacto con nuestros compañeros del equipo de hispanohablantes de Sydney para acordar una cita y llegar a nuestra oficina, a lo que nosotros llamamos la Welcome Session, ¿vale? Que es una reunión donde, aparte de conoceros presencialmente, os van a explicar un poquito cómo funciona la ciudad, pues temas de transporte público, supermercados y todo este tipo de cosas que necesitamos saber nada más hemos llegado, ¿vale? Además, se os solicitará el TFN, que es el número que necesitamos para poder trabajar legalmente en Australia, y se os ayudará con la activación del seguro médico o cualquier trámite burocrático que necesitéis, ¿vale? Igual que explicaros, pues, a qué oficina del banco tenéis que ir para activar vuestra cuenta. Si no habéis conseguido una SIM electrónica que nosotros regalamos y vais a recoger una SIM física, os la darán allí, os dan un poco de ayuda con todo lo que necesitáis al principio, ¿vale? Y luego también os invitarán a uno de los eventos que yo creo que es el evento más importante o más demandado por casi todos nuestros estudiantes, que es la Job Session, ¿vale? Que es un evento en nuestra lengua también, única y exclusivamente enfocado a la búsqueda de trabajo, a cómo hacer el currículum, poder revisar cómo hacerlo, nos podéis enseñar vuestro currículum para que os digamos si está bien o qué correcciones podéis hacer. Os damos tips para que encontrar trabajo sea más fácil. Os damos informativo con empresas de recruitment y otros links de información donde podéis enfocar la búsqueda del trabajo. Se habla de los contratos que ahora os van a ofrecer, de los salarios. Digamos que al final encontrar trabajo dependerá de vosotros, pero os damos todas las herramientas para que la búsqueda de trabajo sea lo más fácil posible, ¿vale? Fuera de estos eventos, que serían la Welcome Session y la Job Session, que son un poco los que vienen incluidos en nuestros servicios y los más importantes, siempre semanalmente, dependiendo de la ciudad donde viváis, hay otro tipo de eventos formativos, como puede ser pues un Hospitality Training Session, que a lo mejor hacen un evento y va un camarero a explicaros cómo se trabaja en hostelería allí para aquellos que no tengáis experiencia profesional previa en el sector, un seminario de LinkedIn también para explicaros un poquito cómo podéis acceder a trabajos desde ahí. Y también hacen eventos sociales, desde un surf camp, una barbacoa, un partido de voleibol en la playa. Al final la intención es que conozcáis a más gente, que ya sabéis que luego los contactos y el boca a boca
es siempre un poco lo que nos ayuda a tener una experiencia fructífera en Australia, ¿no? Fuera de esto, pues asistencia siempre para cualquier cosa que necesitéis en nuestra OFI, que los que hemos vivido ahí y hemos trabajado desde dentro nos ha pasado de todo, ¿no? Desde, oye, pues me han dado este contrato y no lo termino de entender, estoy teniendo este problema en casa o en la escuela. Al final está bien que siempre tengáis algún sitio con personas de confianza en los que podáis ir a hablar nuestra propia lengua y que os vayan a ayudar un poco con todo esto, ¿vale? Esto sería básicamente todo lo que incluiría nuestros servicios, tanto fuera como dentro de Australia, ¿vale? No sé si quieres aportar algo, Carolina. Em, la verdad que es súper completo, Pedro, todo lo que dijiste. Para mí es el diferencial, ¿no? De poder vivir esta experiencia junto con nosotros, con Go Study. Realmente el contar con una agencia que tenga oficinas físicas hace mucho la diferencia, ¿no? Por todo lo que es la diferencia horaria, cualquier pregunta, cualquier consulta que puedan tener, ¿no? Desde, yo por ejemplo, lo primero que preguntaba cuando llegaba era, ¿cuál es el supermercado más económico? ¿Cómo se maneja el transporte público? ¿No? Como que al final son cosas que tenemos súper normalizadas, pero cuando vamos a un lugar nuevo, realmente todo funciona distinto y está buenísimo hacer todas las preguntas posibles para poder sentirse lo más cómodos y para eso estamos, ¿sí? Para poder acompañarlos en ese proceso. Aquí Merichel pregunta cuánto es la media de tiempo para encontrar trabajo en Gold Coast. ¿Quieres que vaya yo, Pedro? ¿Te gustaría contestarlo? Vale, voy a preparar yo la otra presentación y así vamos hablando ahora también, hablando un poquito de Gold Coast, vamos a hablar un poquito de Gold Coast y de Inforum Education, ¿vale? Dale, buenísimo, buenísimo. A ver, la realidad es la siguiente. Yo siempre que me hacen esta pregunta, lo que les recomiendo es eh, el que más se mueva, cuanto más movimiento hagan, ¿sí? Al final, si nos quedamos esperando que las cosas vengan, va a ser muy difícil que lleguen. Entonces, la realidad es que cuanto más te muevas y más currículums puedas repartir, más rápido vas a conseguir. Yo conozco gente que en un día ha conseguido, hay personas que se han demorado 2 semanas, hay personas que se han demorado un par de días. Depende mucho, ¿sí? Depende mucho de también a dónde quieras aplicar, ¿no? El nivel de inglés que tengas y la experiencia laboral, eso también va a influir mucho. Si yo, por ejemplo, nunca he hecho un trabajo, no tengo buen dominio de inglés y quiero aplicar directamente a eso, y puede ser que sea un poquito más complicado. Entonces, también buscar opciones, que en eso también los ayudamos mucho y los guiamos en la oficina, que sean acordes, ¿sí? Que estén más alineados y sean más coherentes con mi realidad y mi situación del momento presente, ¿no? Pero que realmente todo el mundo termina consiguiendo trabajo. Y yo personalmente lo que siempre aconsejo es impriman todos los currículums que puedan, ¿no? Y vayan sitio por sitio repartiendo. Yo siempre hacía eso, también un tip que está muy bueno es imprimir un currículum orientado a, por ejemplo, a ser camarero. Otro currículum orientado a, por ejemplo, yo estudié turismo y me gustaba trabajar, ya tenía un poquito de nivel de inglés y me gustaba trabajar en recepciones. Entonces me hacía un currículum de recepcionista, iba a todos los sitios y repartía, ¿no? Como no cerrar puertas, como imprimir todo lo que puedan para poder repartir. Y cuanto más reparto, más oportunidades voy a tener, más respuesta voy a recibir. Yo creo que además es una cuestión de actitud también, ¿no? Es verdad que hay muchos factores que dependen, pues como hemos comentado, ¿no? El tema del nivel de inglés, la experiencia profesional que tengamos, cómo nos movamos. Yo creo que los que hemos estado allí hemos vivido varios años, como es nuestro caso. Todas las personas que hemos conocido que querían trabajar, han trabajado. Sí que es verdad que, por ejemplo, Gold Coast ahora mismo es uno de los destinos más demandados. Si viajamos en temporada alta, que sería pues desde septiembre a marzo, nos va a ser muy fácil encontrar trabajo. Incluso tengo estudiantes que encuentran trabajo antes que alojamiento, pero sí que es verdad que a lo mejor si viajamos en temporada baja, puesto que es un destino vacacional, podemos tardar un poquito más de encontrarlo, ¿no? Pero la cuestión es ir abiertos, ir con buena actitud, empezar a moverse, hacer caso a todos los consejos que nosotros os damos y generalmente en una media de 2 o 3 semanas deberías de tener un trabajo para poder estar manteniéndose allí perfectamente, ¿vale? Hablando Totalmente, ahora,
Hablándole un poquito de Gold Coast, si queréis, bueno, recordar que mientras que vamos hablando, nos podéis ir dejando las preguntas que queráis por el chat o hacer los comentarios que os vamos resolviendo. Pues vamos a dar un poco ahora de información sobre Gold Coast y Forum Education, que es una de las escuelas con las que nosotros, como agencia de educación, más trabajamos y que además recomendamos como una de las mejores escuelas de Australia, ¿vale? Como ya sabéis, hay muchas escuelas en Australia que tienen campus en diferentes ciudades. En este caso, en Forum Education está única y exclusivamente centrada en Gold Coast, lo que le da una pequeña distinción con respecto a otras escuelas. Y es cierto que podéis comprobarlo en Google si queréis, el feedback y los comentarios que tiene de otros estudiantes es excepcional, ya no solo por la calidad de los cursos que ofrecen, que ahora hablaremos un poquito de todos los cursos que hay por si os interesa, sino también por la implicación que tienen con los alumnos y la ayuda que ofrecen pues, con el programa de Work Ready para que encuentren trabajo, con el taller de barista, con el RSA, etcétera. Ofrecen realmente una diferenciación en la implicación con los estudiantes para que la adaptación de ellos les sea lo más fácil posible, ¿vale? Como ya sabéis y como veníamos comentando, está situada en Gold Coast, ¿vale? Que sabéis que es una ciudad costera que tiene más o menos unos 500.000 habitantes en temporada alta y unos 250.000 en temporada baja. Es una ciudad pues, que tiene buen clima todo el año, veranos calurosos, inviernos súper suaves, es económica, hay bastante trabajo en el sector de turismo y hostelería, mucha gente joven, buen ambiente, playas súper accesibles, con lo cual si es algo que os llame la atención, digamos que es un destino bastante propicio para vivir a lo mejor lo que tenemos en mente como la experiencia australiana, ¿no? No sé si tú tuviste, Carolina, la oportunidad de visitar a Gold Coast cuando estuviste allí. Sí, la verdad que de hecho fui varias veces porque estuve viviendo un buen tiempo en Byron Bay, que es un pueblito 1 hora al sur de la ciudad, entonces viajaba bastante, tenía también la suerte de tener un coche, iba bastante a Gold Coast, realmente era increíble, yo estaba aprendiendo a surfear y tiene unos 60 kilómetros de playas, entonces realmente me encantaba subir cada vez que podía para poder visitar y también hacer distintas actividades, ¿no? Como yo estaba viviendo en un pueblo muy, muy pequeño y me faltaban muchas actividades como lo que se puede, cualquier cosa que se pueda hacer y acceder en la ciudad. Entonces, si me quería ir a hacer alguna compra en particular o lo que sea, realmente subía mucho a Gold Coast y me encantaba porque había mucho movimiento. Es la ciudad de vacaciones por excelencia de los mismos australianos, entonces en verano suele haber mucho movimiento, es muy divertido, hay muchas actividades para hacer, las playas realmente son increíbles, es súper, súper cosmopolita también, entonces eso como hace que haya una gran oferta, ¿no? Un destino realmente muy guay para todo el mundo que va siempre, como que yo creo que eso es lo que ha hecho que en los últimos años se haya puesto tanto de moda, que al final casi todo el mundo lo recomienda. Nos está preguntando por aquí por el chat, Camila, si ofrecemos servicio también de asesoramiento para estudiar licenciaturas, posgrados, negocios, ingeniería en otras ciudades. Completamente sí, ¿vale, Camila? Es cierto que este webinar lo tenemos más enfocado, pues un poco a hablar de Gold Coast, de la Escuela en Forum Education, etcétera. Pero si quieres saber cuando terminemos, podrás hacernos cualquier otro tipo de pregunta o incluso puedes contactarnos a través de nuestra página web. Si no estás en contacto con ninguno de nuestros counselors, se te asignará una persona del país más cercano donde estés viviendo y podéis hablar detenidamente sobre qué es exactamente lo que tú quieres hacer, ¿vale? O sea, sin ningún tipo de problema. Nos pregunta Jaime también, ¿cuál es el presupuesto inicial recomendado para comenzar con el proceso de migración? Pues depende muchísimo, yo creo, al final de qué destino escojamos, qué escuela escojamos, la duración de nuestro curso, etcétera, ¿vale? Pero sí que nos podría ir, hablando a lo mejor en euros, perdón, en dólares australianos para que nos entendamos todos, pues entre $6.000, quizá $8.000 aproximadamente, que en el caso de euros estaríamos hablando de unos 4.000 euros aproximadamente. No sé, en tu caso, Carolina, en pesos, ¿cuánto sería? Ya te digo porque manejo distintos pesos. A Claro, ver. pues te lo digo porque además sé que en Argentina es una movida, entonces yo no me he atrevido a meterme ahí, ¿no? Pero Sí, bueno, no, podemos... lo voy a comunicar igual
A ver, un segundito. Bueno, mientras lo busco, habíamos dicho unos 6.000 australianos. Bueno, no me va la aplicación, se los debo. Nada, no te Ahora luego preocupes, cualquiera se puede meter ahí en Exchange y verlo, pero bueno, más o menos hablamos en dólares australianos. Es verdad que el caso es muy variable, pero lo que comentábamos también antes, escribirnos por privado, escribirnos desde la página web para que tengáis oportunidad de hablar más específicamente sobre vuestro caso y podamos resolver todas las dudas que ahí sean más específicas, ¿vale? Nos preguntan también en qué fecha recomendamos viajar con respecto a todas temporadas altas en Gold Coast, haya más trabajo. La mejor fecha para viajar generalmente a cualquier destino en Australia es principios de septiembre, que es cuando empieza la temporada alta. Generalmente es cuando más contrataciones de trabajo hay y cuando más fácil os va a ser encontrar trabajo, ¿vale? Vamos a hablar ahora, si queréis, un poquito por encima de cuáles son los gastos, a lo mejor de alojamiento o otras cositas en Gold Coast, para que os resuelvan algunas dudas también de lo que tendréis que estar pagando allí semanalmente o mensualmente, ¿vale? Dependiendo del tipo de alojamiento que tengamos, tendremos pues, un tipo de gastos u otros. Hay opciones desde estar en hostels, que es lo que hacemos casi todo al principio. Hay residencias de estudiantes también. Generalmente lo más común suele ser buscar nuestra propia habitación, incluso una habitación compartida, porque luego muchas veces, pues oye, estamos en Australia, estamos estudiando por las mañanas, trabajando por las tardes, queremos ahorrarnos un dinero y no nos importa para nada estar compartiendo habitación, ¿no? Entonces, tened en cuenta que podemos optar por una habitación compartida entre 200, 300 dólares semanales y por una habitación privada a partir de 350 dólares semanales, ¿vale? Igual que también es muy común hacer un homestay, que sería una residencia de una familia con la que vivimos, que además viene muy bien para hacer una sumersión lingüística y poder practicar más nuestro inglés. Estamos viviendo con ellos y aparte les pagamos por el alojamiento y por la comida. Esto ya nos iría por unos 400 o 460 dólares semanales, ¿vale? Luego, gastos adicionales que podemos tener en cuenta para saber más o menos en qué estilo de vida, cuánto vamos a estar gastando por allí. Pues generalmente comida podemos estar gastando entre 80 a 120 dólares semanales. El transporte en el caso de Gold Coast es súper económico. De hecho, el tren que os puede llevar a la ciudad de Brisbane, que se encuentra como a una hora, está a 50 dólares, a 50 céntimos para estudiantes internacionales, lo cual está súper bien para viajar por la zona. Gastos de móvil, pues entre 15 y 20 dólares aproximadamente, yo os diría. Y luego ya otros tipos de gastos que podéis tener allí, ¿no? Resumiendo un poco lo que nos están diciendo es que alrededor de unos 400, 650 dólares semanales deberíais de estar cubriendo un poco todos los que son los gastos necesarios de vuestra vida cotidiana allí, teniendo en cuenta que podemos trabajar 24 horas semanales a 30 dólares la hora. Si hacéis cálculos, veréis que os sale perfectamente más o menos lo que estáis ganando con lo que estáis pagando, ¿vale? Tenemos aquí un recalco que también épocas vacacionales podéis aprovechar para trabajar a tiempo completo. Entonces, lo ideal es que cuanto más vacaciones tengamos, más podremos trabajar para ahorrar más dinero y a lo mejor luego ir más desahogados, ¿vale? He total. visto que hay Para un... agregar Bien. perdón, Pedro, para agregar alguna cosita más también a tener en cuenta es que en Australia lo que está bueno es que de lunes a viernes, imagínate que ganas 30 dólares la hora, ¿no? El sábado esa hora pasa a ser 32, 33, ¿sí? Aumenta, el domingo puede llegar a valer 35, 37 y los días festivos es el doble, ¿sí? O sea que podrían llegar a ganar 60 dólares la hora. Entonces es como que se puede hacer realmente una diferencia en cuanto a los días también, está muy bueno. Tal vez en nuestros países no nos gusta trabajar mucho el fin de semana porque preferimos trabajos de lunes a viernes y cuando estamos en Australia estamos todos peleándonos por quién trabaja las horas del fin de semana que se gana más, ¿sí? Así que eso también está bueno para tenerlo en cuenta y a la vez, como decía Pedro, esto de que en las vacaciones se puede trabajar el doble, ¿sí? 40 horas a la semana. Total, iba a decir lo mismo, que aquí no nos gusta nada trabajar los fines de semana o trabajar los festivos, y luego en Australia todos nos peleamos por trabajar. Yo personalmente me acuerdo de mi caso, estaba súper recién llegado a Australia y uno de los primeros trabajos que tuve fue en una empresa de estas de eventos, que ellos pues te contratan días sueldos, o sea, te mandan a un sitio, otro día te mandan a otro. Y era la Melbourne Cup, que es una fiesta importante en Melbourne,
y me contrataron para trabajar un festivo. Y yo lo único que estaba haciendo era estar detrás de una cámara frigorífica reponiendo bebidas todo el día porque habían como barras, había cola de gente comprando bebida todo el día. Estaba pagando la hora de hacer el festivo a 50 y tantos dólares, ¿no? Entonces, cuando yo realmente luego vi mi payslip, mi nómina y vi lo que había ganado con esa jornada laboral, pues alucinas. Entonces, a partir de ahí estás deseando poder trabajar todos los festivos, ¿no? Entonces, siempre recomendable, pues, oye, si se puede trabajar algunas horas el fin de semana, porque también se cobra más y tal, ¿vale? He Total. visto, Meritxell, creo que has levantado la mano, creo que no te podemos dar paso con micro, pero nos puedes hacer la pregunta que quieras a través del chat, ¿vale? Para que te la podamos, para que te la podamos responder. Escríbenosla por ahí y te contestamos, ¿vale? Nos acaba de preguntar también Sebastián. Hola, disculpen, ya sé que está enfocado a Gold Coast, pero otras ciudades también tienen esos lugares de reunión de deporte o style. Sí, como comentaba antes mi compi Carolina, nosotros tenemos oficinas en todas las ciudades principales de Australia, ¿vale? En todas ellas tenemos oficinas físicas, eventos sociales, eventos formativos, escuelas con las que trabajamos, etcétera, ¿vale? Sí que lo he dicho, si os interesa otro destino, lo mismo, contactarnos por nuestra web, o sea, se os pondré en contacto con vosotros un conselo y ahí podemos hablar más específicamente de todo lo que tengáis en mente, ¿vale? Bien, continuamos un poquito hablando de Inforum Education y de los cursos que ellos ofrecen. Pues ya sabéis, Inforum Education es exclusivamente una escuela de inglés y dentro de los cursos que podemos elegir, los más populares serían el General English, que es uno de los cursos por los que siempre empezamos cuando tenemos nivel de inglés más bajito. Normalmente nos hacen una prueba de nivel y nos meten en un grupo con personas que tienen nuestro mismo nivel. Semanalmente o quincenalmente nos van evaluando y dependiendo del nivel que tengamos, nos mantienen en grupo o nos van subiendo, ¿vale? También tendrían el IELTS Preparation, que es uno de los cursos más demandados también por personas que a lo mejor quieren aplicar a la Work and Holiday, pero no tienen el nivel y deciden ir primero con un visado de estudiante, acreditar su nivel de inglés con el IELTS allí y más tarde salir y aplicar a la Work and Holiday, al igual que también ofrecen todos los programas de Cambridge, ¿vale? Desde el B1, el B2, el C1, etcétera, que también sabéis que es un certificado bastante reconocido que muchos intentamos sacar, ¿vale? También tendríamos cursos de High School Preparation, programas para aquellos que sois menores de 18 años y también hacer un montón de actividades extraescolares y tours donde incitar un poco a los estudiantes a practicar el inglés ya no solo entre ellos, sino pues en otros sectores para que puedan coger un poquito de fluidez, ¿vale? Me está preguntando Michelle, ¿el IELTS tiene que tener mucho nivel de inglés? El IELTS va un poco por numeración, entonces dependiendo un poco del nivel que tengas, te darán una evaluación final del examen. Con el General English puedes conseguir un certificado de Cambridge, no, con el General English te darían un certificado de completación con el nivel que has terminado, pero nunca sería un certificado oficial. Para ello te tendrías que evaluar o de IELTS o de Cambridge o un poco del que dejamos, ¿vale? Voy a hacer una pequeña aclaración aquí, que a mí me gusta explicarlo un poquito así, ¿no? Como los cursos de inglés general sirven para reforzar todas las áreas del lenguaje, ¿sí? El writing, el listening, el reading comprehension, el speaking, ¿sí? Esas serían como un poco todas las áreas en las que se divide el curso. Y, por ejemplo, si tú se estima que para pasar de un nivel A1 a un A2 son 3 meses de estudio, de un A2 a un B1, 3 meses, ¿sí? Va de 3 meses en 3 meses. Lo que sí te otorgan como un certificado diciendo que has completado el curso de inglés general, pero no tiene validez internacional como el IELTS o el Cambridge. Entonces, cuando hablamos de los cursos de preparación para examen, ya sea de IELTS o Cambridge, lo que significa es que te dan todas las herramientas para obtener el mejor puntaje en el examen en base al nivel de inglés que tú ya tienes. Por eso está muy buena la forma de combinar los programas. Por ejemplo, tú puedes hacer 9 meses seguidos de inglés general si sientes que lo tienes un poquito flojito y lo quieres mejorar, o si te sientes que ya lo tienes una pequeña base, por ejemplo, puedes hacer 6 meses de inglés general y combinarlo con unos 3 meses extra de preparación para examen, ya sea Cambridge o IELTS.
¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es eso, el inglés general sirve para perfeccionar e ir evolucionando en el idioma y los de examen para obtener el mejor puntaje en esa certificación internacional que luego sirve o para aplicar a otros visados o para aplicar a otras instituciones, por ejemplo, si quisieran hacer un grado universitario, si quieren aplicar algún trabajo en concreto el día de mañana que les pida alguna certificación, ¿vale? Súper claro, Carolina. Muchísimas gracias por la aclaración. Que es verdad que a veces todos los programas que tienen pueden ser un poco confusos. Nos está preguntando por aquí Bruno también, nos dice, en términos del marco europeo, ¿de qué rango de nivel de inglés recomendado estamos hablando? Y aparte de IELTS y Cambridge, ¿es válido TOEFL? Bueno, creo que bueno, esta pregunta es como un poco amplia. Digamos que los cursos preparatorios de Cambridge hay cursos específicos para el B1, para el B2, para el C1. Generalmente son cursos que tienen una fecha de comienzo y una fecha de finalización que tiene una duración de unas 12 semanas y luego también está el curso preparatorio para el IELTS, ¿vale? El TOEFL como tal, no hay cursos preparatorios que se impartan en escuelas de Australia, pero sí que es un certificado que aceptan para la Work and Holiday, que no sé si a lo mejor va por ahí tu pregunta, ¿vale? Que si va por ahí, aclarárnoslo y ahora te decimos, ¿vale? Nos pregunta Meritxell también, ¿no hay ningún problema ni coste para cambiar el curso durante estos 9 meses? Eh, ¿A qué te refieres exactamente? Si puedes cambiar de nivel, porque generalmente no habría problema. O hay veces que muchas personas no tienen todavía un nivel muy alto y a lo mejor coger un curso de 6 o 9 meses, se matriculan directamente para General English y luego cuando están en Australia, después de 2 o 3 meses que los profes ya le conocen, le dicen, oye, yo creo que tienes nivel a lo mejor para meterte en preparación de B2 de Cambridge y te cambian de curso y no hay problema, puesto que generalmente todos los cursos suelen tener el mismo coste, ¿vale? Sí, eso quería aclarar, Pedro, que los cursos en general, los cursos de inglés general, los cursos de preparación a examen, en general suelen costar lo mismo. Lo que sí, en ese caso, respondiendo un poquito más a esta pregunta, lo que hay que tener en cuenta son las fechas de inicio. Los cursos de inglés general y los cursos de preparación para IELTS inician cada lunes de cada semana de cada mes, durante todo el año. En cambio, los cursos de Cambridge suelen tener fechas de inicio en específico, ¿sí? O sea que habría que ver eso en el caso de que alguien quisiera inscribirse al curso Cambridge, ¿sí? Para calcular un poquito las semanas. Ya no tener en cuenta el coste, sino las fechas, que es un poco lo más importante, o a lo mejor al ser cursos cerrados no suelen admitir más de 12 o 15 estudiantes en la misma clase, con lo cual si no lo gestionamos con antelación, puede ser que no tengamos plaza para estudiar el curso del nivel que queremos. Pero en temas de costes no hay problemas, podemos cambiar de curso, podemos cambiar de niveles, siempre sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Y un poco, chicos, por concretar con la ayuda que nos ofrece Forum Education, que sepáis que además este mes nos están regalando, si contratamos un curso con ellos, el Super Work Ready Program, ¿vale? Que es un programa que además de toda la ayuda que ya os ofrecemos nosotros como agencia para la ayuda de trabajo, es algo extra que están ofreciendo ellos, ¿no? Que tiene incluido el curso del RSA, que para lo que no lo conozcáis, el RSA es un certificado que nos tenemos que sacar cuando estamos en Australia y que digamos que nos acredita para trabajar en establecimientos en los que se sirve alcohol, ¿vale? Con lo cual, casi siempre que pasamos por el sector de hostelería, nos van a solicitar que saquemos este certificado, ¿vale? Además, ahí también, con este programa, desde Inforum nos ayuda con un taller, un curso de barista, que ya sabéis que es una de las profesiones que están muy de moda y están bastante bien remuneradas en Australia, lo cual estaría muy guay que os expliquen cómo funciona todo para que podáis empezar a buscar de este puesto si es algo que os interesa. Y también os ofrecen una revisión completa individual de vuestro currículum, aparte de la nuestra, para deciros, pues oye, haz este cambio o haz este otro, mejóralo de esta forma, para que siempre os sea más fácil encontrar trabajo dentro de este sector, ¿vale? Además también os ofrecen una simulación de entrevista laboral para que vosotros, pues bueno, para que cuando os tengáis que enfrentar realmente a esta situación podáis ir más sueltos y con un poquito más de seguridad, que yo creo que es algo que también nos genera un poquito de miedo e inseguridad cuando a lo mejor
pues no tenemos experiencia en el sector o no tenemos un nivel de inglés muy bueno o no lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Pero ya veis que al final practicando y con toda la ayuda que recibimos, pues siempre se sale hacia adelante. Aparte, yo creo que es parte de la experiencia y del enriquecimiento personal. Aquí Merichel nos estaba preguntando, en el precio del curso entiendo que te entran todos estos cursos. ¿Te refieres al Super Work Ready Program? Si es así en ese caso, Michelle, el Super Bowl Ready Program tiene un coste de $635, ¿vale? Ahora mismo con la promoción que tiene Inforum lo están regalando. Luego, dependiendo de cuándo hagas la contratación de tu curso, se puede contratar o no, ¿vale? Así es. Dicho esto, yo creo que hemos tratado un poco los temas más importantes a tener en cuenta con respecto a la ciudad de Gold Coast, con respecto a la Escuela de Forum Education, el visado de estudiante. Ahora, chicos, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, sería el momento de que nos la lancéis para que podamos resolverlas, ¿vale? Si tenéis alguna duda también, pues de algo, a lo mejor que no hayamos hablado, de otra ciudad, de otro tipo de proceso, darle caña que estamos aquí para comentarlo, ¿vale? Yo alguna cosita que agregaría, que se me va viniendo un poquito la información a medida que vamos avanzando, se me venían dos cosas, ¿no? Como contar un poquito de Inforum. Yo realmente es una escuela a la que le tengo mucho cariño, me gusta mucho venderla. Es una escuela boutique, ¿sí? Esto quiere decir que el trato que tienen con los estudiantes es súper personalizado. De hecho, la historia de la escuela es que empezó como una empresa familiar y fueron creciendo. Hoy, como les comentábamos, tiene renombre internacional y de hecho es galardonada por ser la mejor escuela de Australia en los últimos 3 años. Y al final tiene eso, ¿no? Al venir de una empresa familiar que realmente se dedicaron con mucha vocación al sector educativo, hace que haya mucho cuidado, ¿sí? Mucho seguimiento con cada uno de los estudiantes. Entonces, realmente es cierto que es una escuela boutique y que, de hecho, tal vez el precio no es el más económico de todos, ¿no? Eso es una realidad, pero poder realmente la calidad académica, de enseñanza y del cuidado es incomparable con las demás, ¿sí? Así que eso también para que lo tengan en cuenta. Y otra cosa que quería agregar en cuanto a Gold Coast, para mí realmente es un destino que si lo están considerando, creo que tiene un mix perfecto en lo que es la sensación de vivir entre un pueblo y una ciudad, ¿no? Como que tiene todas las facilidades de una gran ciudad, pese a que sea más pequeña que otras como Sydney o Melbourne, como estábamos hablando, y a la vez tiene distintos vecindarios que están súper bien distribuidos, entonces puedes tener la sensación de estar viviendo como en un pueblo también. Y a mí particularmente, que yo no soy tanto de las grandes ciudades, es algo que me ha encantado de Gold Coast. Totalmente. Yo creo que es un destino que realmente merece la pena y también lo que comentabas de Forum Education, ¿no? Que al final, pues, es verdad que es una escuela que no es de las más económicas, pero luego sí que se nota mucho la diferencia, ya no solo en la calidad de sus cursos, sino en la implicación que tienen con los estudiantes, que para mí es lo que marca la diferencia. Estudiante que lleva a Inforum Education, estudiante que le va todo genial y que luego generalmente nunca vuelves a saber nunca nada de él, ¿no? Así que les trató muy bien. Nos lanzan por aquí una pregunta y nos dice, Mohamed, una pregunta un tanto extraña. La conocida de una amiga mía me ha aconsejado que es más preferible comprar una camper antes que alquilar habitaciones. Según ella, puedes moverte y tener alojamiento todo el rato y lo que te permite moverte por el país sin preocuparte por el alojamiento más allá de de la gasolinera. Wow, Mohamed, esto es algo que realmente se hace. Sí que es verdad que depende mucho del tipo de experiencia que estés viviendo. Porque si vas a estar viviendo en una ciudad en la que vas a estar estudiando, vas a tener que ir todos los días a clase y además vas a tener un trabajo, pues digamos, formal, es a lo mejor un poco complicado llevar el estilo de vida de ir viajando con la camper todo el rato, ¿no? Sí que es verdad que pues hay mucha gente que lo hace, a lo mejor deja 3 meses de vacaciones al final de su visado y lo hacen, o work and holidays que van viajando, paran por temporadas en dependiendo qué ciudad y van haciendo también rutas con la camper, pero bueno, siempre hay opciones dependiendo un poco, pues, sobre todo del tipo de experiencia que estés buscando y que vayas a mirar.
Sí, y también para agregar un poquito, a tener en cuenta, concuerdo 100% en lo que estaba compartiendo Pedro, y también tener en cuenta que en las ciudades se cobra por el aparcamiento, ¿sí? Entonces no es tan sencillo. Si vivieran más, que en general con otro tipo de visado, tal vez podrían llegar a acceder a vivir más en la naturaleza, ¿no? Pero ya si estás viviendo cerca de una metrópolis, es un poquito complicado por el tema del aparcamiento en sí. El Correcto. visado, nos pregunta Sebastián, ¿el visado es un Vale, proceso calla. que hay parte o es parte de GoStudy? Nosotros, como les comentaba antes, Sebas, los acompañamos en todas las partes del proceso. Entonces, una vez que obtenemos el COE, que es el documento que necesitamos sí o sí, porque es el documento que certifica que nosotros nos inscribimos a una escuela, a un curso. Y por eso se llama Student Visa. Si nosotros no tenemos este documento, directamente no podríamos aplicar el visado. Entonces, una vez que obtenemos este documento, el COE, ¿sí? Y el seguro médico, que es obligatorio y debe cubrir toda la estadía, ¿sí? Todo el tiempo de estadía, ahí sí podemos avanzar con el proceso de la visa, ¿sí? Y nosotros los acompañamos en ese proceso también. Correcto. Si os parece bien, chicos, pues vamos a dar, dejando un poco del lado del tema de Gold Coast, os vamos a dar alguna información más general por si queréis tenerla alguno de los que estéis aquí y os habéis hecho preguntas. Vale, vamos a hablar un poco de las opciones de estudios que tenemos. Principalmente, como comentábamos, estábamos hablando de los cursos de inglés que se ofrecían en muchas escuelas, entre ellas en Forum Education, pero también hay dos opciones más de estudios que una de ellas no las habéis estado preguntando, ¿vale? Una serían los cursos BED, que serían los cursos vocacionales o de formación profesional, a los que podemos acceder después de tener ya un buen nivel de inglés y tener ciertos estudios previos para que nos puedan afectar. Y hay un poquito de todo, ¿vale? Podéis encontrar desde cosas más específicas a cursos pues desde business, de marketing, de inteligencia artificial, de cocina, de fitness, de yoga, dependiendo un poco de lo que nos interese, tenemos siempre la opción de ir a estudiar también alguno de estos cursos. La gran diferencia a lo mejor con los cursos de inglés es que pueden ser un poco más flexibles con respecto a la asistencia, pero también tenemos que dedicarle pues, más tiempo con el tema de los trabajos, presentaciones y tal que tenemos que hacer, ¿no? Y luego como última opción o como tercera opción tendríamos las universidades, ¿vale? Que podéis hacer tanto máster como carreras universitarias, etcétera, que aquí ya sabéis que también hay muchísimas opciones. También es cierto que en este caso el factor económico es bastante más elevado, pero hay también muchas opciones para aquellos que lo queráis hacer y también nos pueden ayudar con muchas opciones de visado que nos ofrecen opciones para quedarnos trabajando más tiempo en Australia una vez los hemos completado. No sé si tenéis algún tipo de pregunta con respecto a este tipo de visados, ahora sería el momento para hacerla, ¿vale? Total, chicos, y como les decíamos antes, si tienen algún caso concreto, ¿sí? Que sientan que no nos podamos explayar tanto aquí en este webinar, directamente pueden completar el formulario, ¿sí? Y se les va a asignar un asesor que justamente les vamos a poder responder todas las preguntas que tengan y poder iniciar el proceso y acompañarlos con todas las dudas también. Venga, perfecto. Pues vamos a revisar rápidamente cuáles son los visados principales con los que podemos viajar a Australia y decirnos las dudas que queráis y estaríamos terminando, ¿vale? Principalmente, el visado del que venimos hablando todo el webinar sería el visado de estudiante, que generalmente, por lo fácil que es conseguirlo por las condiciones que ofrece, es el que más elegimos, ¿vale? Actualmente, además, los estudiantes internacionales somos la segunda potencia económica del país en Australia, entonces es realmente un visado muy demandado, ¿vale? ¿Cuál es el coste de este visado? Fuera de los gastos que invertamos en nuestro curso y en nuestro seguro médico, el coste del visado son $2.000, ¿vale? No tiene restricciones con respecto a la edad, aunque sí que hay que tener en cuenta pues, ciertos aspectos respecto al perfil de estudiante, la edad que tenga, trayectoria profesional, estudios previos, para ver si es factible que nos lo acepten o no, ¿vale? Dependiendo siempre de la duración de nuestros estudios, tendremos más o menos vacaciones. Generalmente cuando vamos a estudiar inglés, la escuela nos está dando como una semana de estudios por cada mes, una semana de vacaciones por cada mes de estudios, ¿vale? Y al final siempre vamos a tener 4 semanas de vacaciones al final de nuestro visado.
Cuando ya vamos a estudiar formación profesional y generalmente nuestro curso es mayor a 10 meses, ya nos suelen dar 2 meses de vacaciones al final de nuestro visado, aparte de las vacaciones que ya solemos tener incluidas trimestralmente, ¿vale? Ya sabéis que el visado de estudiante nos sirve para estudiar cursos de inglés, estudiar cursos de formación profesional y para carreras universitarias, ¿vale? Y como veníamos diciendo, nos permite trabajar 24 horas semanales cuando estamos en periodo lectivo y 40 horas semanales indefinidas cuando estamos en periodo vacacional, ¿vale? Mm. Te dejo ahora si quieres, Carolina, y comentas tú el segundo visado que sería la Work and Holiday, que es otro de los más demandados. Genial. Lo único que quería agregar de la Student Visa es que es una pregunta que la suelen hacer bastante, el mínimo, ¿sí? El mínimo para, Ujú. de curso que hay que contratar para que te la puedan otorgar tienen que ser 12 semanas de curso, ¿sí? A partir de las 12 semanas en adelante ya se puede aplicar este visado. Si quisieran estudiar 12 o menos semanas, ¿sí? Ya tendría que ser con un visado de turista, que ahí ya vamos a otro tema porque no otorga el permiso laboral, ¿vale? Pero es una información para que la tengan en cuenta. Bueno, el visado Work and Holiday, ¿sí? Que justo no recuerdo si era Jaime que nos había hecho un par de preguntitas al respecto. Es un visado que lamentablemente no todas las nacionalidades tienen acceso, ¿sí? España sí, Argentina sí, por ejemplo, Chile también, pero en el caso de México no, ¿sí? Esto tiene que ver básicamente por los convenios de inmigración de los países, ¿sí? Los convenios que tengan un país con el otro. Así que realmente no hay algo que nosotros podamos ofrecer. Si no está hecho ese convenio entre Australia y determinado país, lamentablemente a este tipo de visado no se puede aplicar, ¿vale? Pero en el caso de que seas de una nacionalidad y puedas acceder a este tipo de visado, es un visado el que se aplica siempre fuera de Australia. Por ejemplo, como decía Pedro en un momento, si ustedes estuvieran con el visado de estudiantes y quisieran aplicar a la Work and Holiday, tendrían que salir del país, ¿sí? Que no hace falta que sea su país de origen, puede ser cualquier otro país, por ejemplo, Nueva Zelanda, Indonesia, que es un país que es más económico y está súper cerca, y pueden aplicar desde allí, esperar a que le aprueben el visado y regresan nuevamente al país, ¿sí? Los requisitos, entonces, bueno, tiene un coste de $670 australianos actualmente. Los requisitos es tener entre 18 y 30 años, ¿sí? 30 a la hora de aplicar, ¿sí? Tener un nivel entre intermedio alto de inglés, que tiene que estar certificado académicamente, ya sea, como les decíamos, con TOEFL, puede ser IELTS, puede ser Cambridge. La duración es de 1 año, ¿sí? Desde el día que ingresas al país, y en general se puede extender hasta 2 años más. Esto para contarlo un poquito por arriba, luego si alguien quiere más información nos consultan, ¿no? Pero el visado te lo otorgan por 1 año y si quisieras luego quedarte otro año más, tienes que trabajar 3 meses en alguna zona remota de Australia y luego ya puedes aplicar a ese segundo año y si quisieras aplicar a un tercer año, en ese segundo año tienes que trabajar 6 meses en un espacio remoto, ¿sí? Esto es para que justamente pueda haber mano de obra en las zonas tal vez más rurales donde no suele haber mucha gente para poder trabajar. Estudiar con este visado se puede por un máximo de 16 semanas, ¿sí? Si ya quisieran estudiar más, por eso si ya quisieran un curso vocacional, ahí sí la mejor opción es el visado de estudiantes, ¿sí? Y en cuanto al permiso laboral, se puede trabajar jornada completa por un máximo de 6 meses con el mismo empleador, ¿sí? Esa es un poquito la info. Perfecto, Carolina, súper claro. Vamos a revisar por último el visado que justo comentaba antes Carolina, que es el visado de estudiante, el visado de turista, perdón, que este visado no es uno de los más populares, pero sí que es cierto que a lo mejor pues, hay personas que dicen, mira, no tengo tiempo para irme 3 meses, quiero ir solo un mes que tengo de vacaciones o tengo vacaciones de mi empresa y quiero ir a perfeccionar el inglés porque me va a servir para el trabajo, o personas a lo mejor que tienen menos de 18 años que quieren ir 6, 8, 10 semanas y que no tienen intenciones de trabajar, pues aquí es donde entraría en juego el visado de turista, ¿vale? Que en este caso es gratuito, es para todas las edades también y nos permite estudiar hasta un máximo de 12 semanas en Australia, con lo cual si alguien quiere hacer pues un curso intensivo de entre 4 y 6 semanas en Australia, no tiene necesidad de trabajar, pues es un visado que es gratuito y que es muy fácil de conseguir y que también es pues, bueno, muy aconsejable para estas personas que quieran vivir este tipo de experiencia.
¿vale? Dicho esto, yo creo que ya hemos hablado un poquito, pues bueno, de todos los visados, de los requisitos, etcétera. Si tenéis cualquier duda, ir lanzándolas y vamos resolviendo, ¿vale? Veo que nos ha preguntado Meritxell, pero ahora está cerrado las visas del Work and Holiday. Actualmente, dependiendo de nacionalidad, ahora están paralizadas. No sé cómo están las de Argentina en este momento, las de España las han pausado. Tendría que revisar, está actualizando constantemente. Esto es un poquito respondiendo a la pregunta, Merichel. Los cupos suelen abrir cada 1 de julio. Cada 1 de julio se renuevan, ¿sí? En general quedan abiertos hasta que se agoten los cupos. Pero muchas veces inmigración va jugando con la cantidad de inmigrantes que va recibiendo en el país. Entonces puede pasar que las pausen, como les contaba Pedro, por X cantidad de semanas y luego se vuelvan a abrir, ¿sí? Así que eso depende un poco y es cuestión de ir chequeando la página de inmigración, que cualquiera lo puede hacer, o también si quieren nos pueden consultar y nosotros se los comunicamos. Correcto, actualmente, como preguntabas, Meritxell, en el caso de España sí que están pausadas. Habían estado abiertas hasta hace una semana, pero ahora mismo están pausadas. No sabemos si es porque se han concedido todas y ya se han terminado y no habrán plazas hasta el 1 de julio, o si simplemente han hecho un pequeño parón para revisar todas las aplicaciones que han recibido y luego volverán a abrir, ¿vale? Catherine nos dice, hola, ¿cuánto demora el proceso para obtener la visa de estudiante? ¿Con 12 semanas de estudio también se puede obtener permiso de trabajo? En este caso, Catherine, el proceso depende mucho de, bueno, de dónde estemos, de cuál sea el perfil del estudiante y cuándo queramos viajar. Normalmente lo aconsejable es empezar con el proceso entre 4 o 6 meses de antelación a la fecha a la que queremos viajar. O incluso yo tengo casos de personas que empiezan con el proceso un año antes, ¿vale? Cuanto más tiempo tengamos, nos aseguramos de poder hacer el proceso tranquilamente, hacer la matriculación con la escuela, ahorrarnos subidas de precio y sobre todo dedicarle bastante tiempo a la hora de la elaboración del visado, que suele ser un poco lo más tedioso, lo más complejo, ¿vale? Pero como mínimo te diría entre 4 o 6 meses de antelación, ¿vale? Si quieres ir con un visado de estudiante porque quieres trabajar, el mínimo que debes contratar, como decía antes Carolina, son 12 semanas, ¿vale? Que con el mes de vacaciones que te regala inmigración, tendrías un visado total de duración de unos 4 meses, que son unas 16 semanas. Así es. Merichel nos pregunta si quisiera ir con la visa student para ir en enero, ¿cuándo se tendría que empezar a mover de escuela, visas? ¿Va bien en junio? Bueno, un poquito lo que respondía Pedro, ¿no? Para mí, con cuanto más tiempo lo puedan reservar, mejor, porque como decía Pedro, las escuelas cada X cantidad de meses también van aumentando sus precios. Entonces, una vez que ustedes solicitan la carta de oferta, en general lo que hacen es congelarse el precio, ¿sí? Garantizarse la plaza, poder hacer el proceso que realmente al final es un proceso un poco burocrático, lo que sería el del visado, que es sencillo, pero al final cuando es todo nuevo en otro idioma puede ser un poquito tedioso. Entonces, con cuanto más tiempo lo organicen, mejor va a ser más sencillo, lo van a hacer más tranquilos y encima también van a tener más tiempo con el visado aprobado para poder conseguir vuelos más económicos, ¿sí? Totalmente, me preguntaba Meritxell también si la carta de oferta es gratuita y cuántos meses puedes tener en esa carta. Depende, es completamente gratuita pedir una carta de oferta y hacer una matriculación con la escuela. No tiene ningún coste ni ningún compromiso para vosotros. De hecho, yo personalmente es algo que siempre recomiendo hacer porque ahí es cuando vemos si la escuela tiene disponibilidad para el curso que queremos, si nos van a aceptar y vamos a ver también cuántas semanas de estudios vamos a contratar, que pueden ir desde 12 hasta 36, o no solemos recomendar más en este caso, y vamos a ver exactamente cuándo empezamos a estudiar, cuándo terminamos, cuándo tenemos las vacaciones, cuánto es el pago final. En base a eso vamos a poder calcular también el coste exacto del seguro médico. Vamos a poder ver si pagamos el curso en su totalidad o hacemos algún tipo de financiación. Entonces, siempre es aconsejable llegar hasta esa parte del proceso para poder hacer el desglose completo de cuáles van a ser vuestros gastos y luego finalmente tomar la decisión o hacer algún cambio si fuera necesario, que no habría ningún problema en hacerlo, ¿vale? Total. También la carta de oferta detalla lo que son las políticas de cancelación de la escuela, ¿sí? Es básicamente un contrato entre la escuela y el estudiante.
no tiene ningún coste, como les decía Pedro, y realmente vale la pena avanzar con ese primer paso para luego poder terminar de hacer el análisis e ir avanzando a poquito. Totalmente. Y ahí estamos. Como era el precio que está ahora, la carta de oferta generalmente, dependiendo de la escuela, tiene unas condiciones. Normalmente no puedes solicitar una carta de oferta ahora y pagarla dentro de 6 meses. La intención es que una carta de oferta, debido a lo que comentaba Carolina, que cada 3 meses hay subida de precios, las cartas de oferta también caducan. Entonces, dependiendo de la promoción que estés aplicando y cuándo vayas a efectuar el pago, vendrá estipulado en tu carta de oferta cuál es el último día que puedes hacer el pago o hasta cuándo es válida esa carta de oferta. Normalmente las escuelas suelen sacar promociones mensuales y las cartas de oferta suelen tener pues un valor de un mes aproximadamente, pero depende un poco del momento en el que estemos aplicando. Así es. Pues Em, bien, sí. dale tu Carolina, dale. Dale, tranqui. Nos estaba preguntando, entonces, en caso de ir en enero, ¿cuándo la tendría que hacer para que no me suba mucho el precio? Va a depender mucho de la escuela, ¿sí? Va a depender de la escuela porque, como te decía Pedro, va a depender un poco de la caducidad de la carta de oferta que te emitan, ¿sí? Y también hay otro tema que hay que tener en cuenta que es, si tú hicieras un pago completo es una forma y si fraccionaras el pago, por ejemplo, eso te ayudaría a realizar ese primer pago, de esa forma sí congelarías el precio y luego irías pagando en las siguientes cuotas el restante. ¿Sí? Así es un poquito cómo se manejan, pero sería un poquito complicado decirte ahora en el webinar cuánto sería porque va a depender mucho de la escuela, ¿sí? Del precio, del tipo de curso, depende un poquito porque cada escuela tiene su política. Correcto, escríbenos, Merichel, si quieres, desde el link que hemos pasado de ahí, si no estás ya en contacto con alguno de mis compis aquí en España y te contactaremos y te daremos toda la información ya más específica con tu caso, ¿vale? Nos pregunta también Catherine, si quisiera comenzar estudios de inglés pronto, ¿podría ingresar con visa de turista y esperar visa de estudiante allá mientras se tramite? No, esto ya no es posible hacerlo, ¿vale? Es decir, desde Australia no podemos llegar con un visado de turista y con el visado de turista aplicar un visado de estudiante. Es algo que se hacía hasta no hace no mucho, pero ahora ya no es posible hacerlo, con lo cual tenemos que aplicar al visado de estudiante desde fuera y una vez es concedido, poder viajar a Australia, ¿vale? Sí que es cierto que cuando estamos ya dentro con visado de estudiante, sí que podemos renovar un nuevo visado de estudiante, ¿vale? Pero lo que no se nos está permitiendo hacer es pasar de turista a estudiante desde dentro de Australia. Vale. Y otra cosita, sí, que quería como aclarar es que a todos los participantes de este webinar, sí, que quieran avanzar y poder reservar su curso, les vamos a estar incluyendo un curso de slang australiano. Slang australiano serían como las palabras, básicamente como en Argentina le decimos el lunfardo, ¿no? Como el tipo de dialecto que utilizan en este país en particular. Entonces, un curso que está bueno hacerlo previo a llegar a Australia porque te vas familiarizando con el idioma. Los australianos a veces son un poco rebuscados con las palabras. Por ejemplo, para que se pueda entender, en inglés el desayuno se dice breakfast y ellos lo abrevian y le dicen brekkie, ¿sí? Entonces, esta es una de las cosas que les enseñamos para que se puedan preparar a la hora de viajar, ¿sí? ¿Y qué más? Y también que recuerden que tenemos oficinas en cada una de las ciudades de Australia, ¿sí? Que es súper importante a la hora de viajar y poder recibir todo ese asesoramiento. Y no sé si tenemos alguna cosita más que agregar. Creo que no, está contestando las últimas preguntas por el chat y yo creo que ya lo tendríamos más o menos resuelto todo. Así que bueno, un poco lo dicho, sabéis que nos podéis escribir desde nuestra página web, se os asignará un counselor y ya podemos concertar una llamada, una videollamada para hablar un poquito más detalladamente sobre vuestros casos específicos y resolver cualquier duda que tengáis, ¿vale? Así es. Estamos, Vale, ¿no? lo que va a preguntar. Vale. Pues nada, Carolina, un placer. Muchas gracias a todos por haber asistido. Espero que
que os haya servido un poco de ayuda para tener más contexto sobre el visado de estudiante, WorkCode, las opciones que tenemos. Y lo dicho, para cualquier cosa que necesitéis, poneros en contacto con nosotros, que al final, pues bueno, es una experiencia súper chula y muy enriquecedora en todos los aspectos para todos aquellos que finalmente os decidáis lanzar. Así es, realmente vale la pena vivirlo, es muy transformador y lo que siempre les digo, no se priven de ninguna pregunta, háganos todas las preguntas que quieran, que para eso estamos y está bueno tener como mucha seguridad para poder dar un paso así. Así que estamos ahí en contacto y esperamos enviarlos a Australia pronto. Perfecto, que vaya muy bien. Chao, chao. Adiós. Adiós.